Se va a realizar un documental llamado España parte de mi Aztecalex, que fue escrito por nuestro gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Este autor es admirado como una persona justiciera, persistente, solidaria, empática y apasionada por las artes literarias. Si quieres saber más sobre César Vallejo y la poesía, entonces quédate con nosotros, les encantará. César Vallejo es considerado el máximo exponente de la literatura peruana y uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Llevó una vida difícil y cada suceso que observa lo iba plasmando en sus obras como arte comprometido, ya sea protestando, denunciando o defendiendo una posición. En cuanto a sus etapas de estudios, primaria, secundaria y universitaria, el poeta fue una persona que cumplió con sus destacadas tareas educativas. Barreto señala que Vallejo fue muy dedicado a sus estudios. A pesar de los obstáculos, logró sus metas convirtiéndose en poeta, escritor, periodista, profesor, entre otras ocupaciones. Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de sus 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Vallejo creció en un entorno armónico, religioso, tradicional. El poeta tuvo la oportunidad de iniciar su vida académica en el Colegio Nacional. Estudió su nivel primaria en la escuela número 271 y completó la secundaria en la Escuela Nacional de San Nicolás de Huamachuco. A su vez, en 1907 realizó un curso de caza como estudiante libre. A diferencia de muchos niños de zonas rurales, Vallejo tuvo la oportunidad de estudiar, aunque en condiciones precarias, y manifiesta que sus padres pensaban que su futuro estaba en una carrera sacerdotal, por lo que se lo tomó bien en su niñez, pero con el pasar del tiempo tomó la decisión de convertirse en un escritor persistente y logró tantas litúrgicas y referencias bibliográficas en sus primeros poemas. En 1911, luego de terminar su educación secundaria, viajó a Lima. En 1913 tomó la decisión de estudiar letras en la Universidad Nacional de La Libertad, Trujillo. Para pagar los gastos de la universidad, laboró como docente de educación primaria. A los 23 años, en 1915, se graduó de bachiller en filosofía y letras de especialidad de literatura, con su tesis sobre el romanticismo de la literatura castellana. Vallejo se dedicó a escribir versos desde muy joven, pero no estaba tan convencido si dedicarse a la literatura totalmente o garantizar su futuro económico con una profesión autónoma. De ese modo, después de su graduación, decide continuar la carrera de Derecho hasta 1918. La vida universitaria del poeta fue una odisea, en la que su punto e inteligencia le hicieron superar todas las dificultades. Olascoaga indica que en el Año Nuevo tuvo la oportunidad de publicar su primer libro denominado Los Heraldos Negros. Adquirió diversos empleos en el cual dispuso de muchas experiencias que lo llevaron a conocer las realidades sociales del país y de esta manera contribuyó en parte en algunas de sus poesías. César Vallejo arribó a París en julio de 1923. El poeta tenía dos razones importantes para encontrarse en París. La primera era que le gustaba la cultura de ese lugar y la segunda era el temor a volver a la cárcel. Francia se convirtió en su centro de inspiración. Allí escribió sus poemas, recordando su lugar de nacimiento y su estudio. Además, al encontrarse allí, tenía la esperanza de difundir el arte y literatura de América Latina. Logró escribir artículos que destacan su conocimiento de París y su gente e incluso su proceso de integración, tales como la fiesta de la Rue de París, de Ouville contra Ginebra o los funerales de Isadora Duncan. Es por ello que Vallejo, aparte de conocer Francia, también llegó a conocer Italia, España, Rusia, Niza, Deauville, Brest,
Marsella, entre otros. Vallejo París es significada como el nuevo comienzo, a medida que fue conociendo la ciudad. Aprendió sobre la cultura francesa, lo que permitió inspirarse y así empezar a crear artículos, poemas, entre otros. Desde que Vallejo dejó su país, marcó el inicio de una nueva etapa. Esta ciudad europea fue soñada fundamentalmente por muchos escritores y modernistas hispanos en el siglo XIX y ahora se ha consolidado como una imagen destacada de la ciudad moderna. Su primer artículo demostró el encanto de esta gran ciudad. El 13 de julio del mismo año, Vallejo arribó a la capital francesa, lo que de manera instantánea empezó a redactar artículos que cambiaron la vida, los hechos, las representaciones teatrales, personajes y escritores famosos. Se observó que el poeta iba adaptándose al ambiente y la cultura francesa. Vallejo, antes de su visita a Europa y durante el Viejo Mundo, mantuvo una estrecha relación con España. González menciona que durante este periodo estuvo Vallejo en este país. Fortaleció sus contactos con escritores españoles, publicó algunos textos y libros, lo cual fue la causa de la República Popular de China y la elaboración de su poemario España aparte de mí este cáliz. El 15 de abril de 1938 murió en el Centro de Salud de París, donde fue ingresado gravemente enfermo 3 semanas antes. Cabe destacar que el emprendedor se encarga de proponer ideas innovadoras, ya que éste puede desarrollar una participación activa que funcione de manera competitiva con las estrategias de mercado. Su finalidad es generar potencialidades rentables en diversas áreas, tanto a nivel industrial y de productividad, sin olvidar los valores éticos y las capacidades que se vaya a desempeñar, los cuales son muy importantes para el buen trabajo. Para tener excelentes resultados, es necesario tener un objetivo claro y un buen manejo de impulsión creativo para potenciar la creatividad y así ganar experiencia. Como menciona Montero, un emprendimiento cultural debe basarse en las destacadas redes como factor importante en el trabajo psicosocial, debido a que las personas hoy en día están más orientadas y más conectadas a las redes sociales, generando así reacciones y comportamientos intelectuales con otras personas. Asimismo, creando una interacción social. Comenzar un negocio exitoso es algo a lo que todos los emprendedores aspiran, ya que no hay nada tan gratificante como montar un negocio propio, trabajar de lo que a uno le gusta y poder vivir de ello. Pero no todas las personas tienen éxito en su primer intento ni mantienen su persistencia para lograr sus objetivos empresariales que se habían planteado. Sin embargo, algunos factores psicológicos han demostrado ser claves para el éxito. A continuación, les menciono. El primero se refiere a la autoeficacia emprendedora. El hecho de creernos capaces de confiar en nuestras propias habilidades emprendedoras nos asegura que la confianza en uno mismo tenga fundamento, y eso a su vez es lo que nos hará persistir frente a las complicaciones. Segundo, proactividad. Para emprender con éxito es vital tomar iniciativas para que las cosas sucedan. Ser personas optimistas que buscan construir sus oportunidades y las relaciones con las personas que su negocio necesita. Tercero, satisfacción. Hace referencia a los emprendedores por oportunidad, las cuales son personas que sienten mayor bienestar comparados con los trabajadores dependientes, en donde estos sienten mayor satisfacción que los emprendedores por necesidad. Y por último está en ser valiente. Todos los emprendedores fracasan antes de triunfar, y no una, sino a veces 2 hasta 3 veces, y hasta en más ocasiones. Pero lo importante es saber aprender de los errores, vivir con optimismo y seguir intentándolo. Como dice el dicho, el que la sigue, la consigue. Así que para tener éxito como emprendedor, debes dejar a un lado los miedos y tener siempre presente estos consejos, estas claves.
El documental continúa siendo parte de un género fundamental. Durante el tiempo, la fama del documental ha variado. La terminación es empleada por los expertos para referirse a distintos productos, puesto que existe una noción generalmente aceptada del mismo, pero se transforma dependiendo de los cambios particulares. En un limitado tiempo, el documental fue reconocido por el género de películas, del cual contiene una característica con alto grado de objetivos. El origen del documental se tomó en Francia con motivo del cine informativo. Gerson determina el documental como aquella obra cinematográfica que usa solo la realidad y que tiene el talento para explicar términos comunes en la vida de las personas. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en los reportajes, en las revistas, donde tenemos entrevistas con imágenes de los personajes del tema a tratar, grabaciones, fotos, videos, etc. Los tipos de documentales son muchos y generalmente tratan de describir las formas de su contexto según el tipo de documento que se utilizará, ya sean investigaciones, reportajes, entrevistas e incluso pueden ser informes, facturas, correspondencias, entre otros. Estos pueden ser agrupados por series de acuerdo a su tipo y a su creación. En efecto, hay una variedad de documentales. Lo relevante es distinguir los caracteres externos e internos, tratando de mostrar el amplio espectro de visiones que tiene esa realidad que desea patentar, a fin de que sea el público quien extraiga sus propias conclusiones. Díaz indica que es importante seguir la metodología para el proceso del documental, lo cual se necesita contar con un plan de actividades para llevar a cabo el proyecto. Consta de establecer metas precisas y específicas para lograr un correcto avance documental, así como los materiales bibliográficos más relevantes que se plantea ejecutar. El poemario España aparta de mí este cáliz fue escrito por César Vallejo en 1937 y se basa fundamentalmente en aspectos políticos y religiosos. Consta de 15 poemas y se imprimió en 1939 tras la muerte de Vallejo. Este poema trata sobre el futuro que tendrían que superar los niños tras vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Por otro lado, para Vallejo, si pasa algo terrible en España, se refleja en su país natal, en el Perú y toda Latinoamérica. A él se le conocía como el poeta de la esperanza. El poeta no conoció el final de la guerra, pues murió en 1938 y la guerra terminó en el 39. Sin embargo, insinúa que si la derrota tiene éxito, la construcción de un nuevo mundo sería con los niños, pues ellos son símbolo de pureza y alma limpia. ¿Qué acontecimientos vivió César Vallejo en España? Las visitas que realizaba Vallejo a España fueron rápidas y frecuentes. En 1930 regresó a su país, después de haber estado en Rusia. Fue un preso político, por lo cual ya no podía regresar a su tierra natal. En caso de hacerlo, habría vuelto a la cárcel. César Vallejo fue testigo de la Guerra Civil Española, que desangró la península ibérica en 1936 y 1939. Hubo un conflicto bélico en el que el gobierno de la Segunda República Española se enfrentó al ejército rebelde español, dando lugar a una disputa por modelos ideológicos de diferentes países, gobiernos y culturas. Por consecuencia, las potencias europeas internacionales se radicalizan. El mismo hecho permite a las democracias occidentales contrarrestar y mantener la neutralidad. La situación en esta república fue devastadora y lamentable. Niños y mujeres sufrieron este enfrentamiento, que solo les provocó dolor, tristeza y lágrimas. Asimismo, gracias a la disparidad de fuerzas en la guerra civil, se generó una solidaridad universal con los republicanos,
por medio de las Brigadas Mundiales, compuestas por personas de distinta nacionalidad y doctrinas. Es ahí en donde César Vallejo se inspiró para redactar el poemario España parte de mí este cáliz, que fue publicado después de su muerte en 1939. Niños del mundo, si cae España, es un decir. Si cae del cielo abajo su antebrazo que hace, encabestro las lágrimas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro voz en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y está maestra, cruz y madera, porque os dio altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en los pies los dientes, el peloto dictón, la medalla en llanta? ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata del gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la P? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, baja la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, la florecilla, los cometas y los hombres. Baja la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, hablando y habla y habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Baja el aliento, y sí, el antebrazo baja. Si las férulas suenan, si es de noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. ¿Por qué Vallejo escribe en sus versos las penurias que atravesaron los niños republicanos? Los versos 28 y 29, hijos de los guerreros, entre tanto, baja la voz. España está en guerra y en medio las flores, los animales, los cometas y el ser humano. Permanecen los habladores, los dictadores engañando y las calaveras, aquella de la trenza, tal vez una niña o aquella que hoy vemos viva. Los versos 49, 50 y 51, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo y a buscarla. Son los niños que tendrán que crecer más rápido, son los nuevos líderes que tendrán como nueva generación la responsabilidad de recuperar, junto a los niños del mundo, el futuro de una España independiente, protegida y próspera. Madre España digna de los niños. ¿Qué comentario suscitaron después de que los lectores leyeran aquel poema? Los poemas de César Vallejo traen consigo mensajes y críticas de otros autores que resaltan la guerra en España, en donde profundizan el dolor sentido en aquellos acontecimientos suscitados. Por su parte, Espinal Guadalupe menciona los poemas de España parte de mí este cáliz. Compone un verdadero canto de fiesta que relata los acontecimientos de la Guerra Civil Española,
la resistencia heroica del pueblo español en su lucha contra el fascismo. Son estos acontecimientos tal y como fueron percibidos por la mente de su autor. Por otro lado, el escritor Olvido García Valdés manifiesta: es un poeta impresionante porque puedes haber leído un poema toda la vida y de pronto lo coges y dices, pero si esto estaba aquí. Por eso, siempre hay algo nuevo, algo desconocido en sus palabras que lo ha distinguido en una muestra de que, en realidad, lo de Vallejo sabemos cada vez más. Su nombre y su obra, España parte de mí este cáliz, está en el corazón de los peruanos. Gracias a ello, muchos jóvenes han sabido afrontar diversas situaciones, siguiendo sus pasos por el maravilloso mensaje que dejó por cada obra que redactaba. España, aparte de mí, este cáliz, es un poema vigente porque nos representa la independencia que los niños deben tener en la vida cotidiana. Por lo tanto, el poeta no solo es un símbolo de admiración, sino también un modelo a seguir, ya que ha pasado por mucho, pero a pesar de todo, él pudo salir adelante. En vista de ello, nos deja una reflexión que nosotros como niños o adolescentes podemos llegar a superar cualquier crisis, por lo que nos inspira en un paisaje de los evangelios, cuando podemos evitar el sufrimiento físico y psicológico, incluso sacrificarnos por amor a la humanidad. Posteriormente, la influyente obra de Vallejo llegó al Perú para indicar un nuevo camino para las nuevas generaciones de poetas y escritores.